Muy buenos días, llegamos al final de la semana laboral, viernes 21 de mayo. Qué gusto que nos esté acompañando en esta emisión de Enfoque. En esta mañana queremos conversar con un analista político y pues hablar sobre los diferentes temas que han sido pues polémica en nuestro país y a nivel internacional. Diversos temas que es necesario que usted en casita los conozca y pues ahondemos de parte de ellos y haga su propia valoración de lo que está sucediendo en nuestro país. Los tres poderes del Estado y también las relaciones que se tienen internacionalmente de parte de El Salvador con Estados Unidos y también un país asiático, China, la República Popular China. En esta mañana vamos a conversar con el antropólogo cultural y analista político Marvin Aguilar, quien le doy el saludo. Buenos días, qué gusto que esté con nosotros, Marvin. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo a ti, a la audiencia. Espero que le guste a la gente el programa de esta mañana. Esperemos que sí. Marvin, licenciado, iniciemos con lo que ha dado mucho de qué hablar en el primer órgano de Estado. Esas relaciones bilaterales, primeramente entre El Salvador y China, y también la expectativa de cómo está El Salvador y Estados Unidos. Hay una cosa que hay que entender, ¿no? Y es que la geopolítica, ¿no? En estos momentos se está definiendo ya no unipolar, es decir, Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética, la Guerra Fría termina y Estados Unidos se declara la potencia vencedora, ¿no? E instala un pensamiento, unilateral en el mundo. Lo que está sucediendo ahorita con el surgimiento de China y la reaparición de Rusia en el escenario mundial es precisamente la repartición del mundo. Ya no va a ser solo Estados Unidos, sino que va a tener que compartir la hegemonía mundial con China y con Rusia. ¿Por qué con Rusia? Rusia es una potencia militar. Es decir, aquí solo hay dos países que tienen la capacidad de destruir al mundo: Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo para evitar una confrontación militar que nos llevaría a la extinción humana. Por lo tanto, Rusia tiene, digamos, un desarrollo armamentístico que en estos momentos es superior al de Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado rezagado en la producción de armamento, es decir, armamento más sofisticado, armamento, digamos, más, por ejemplo, Rusia tiene un misil que puede llegar a cualquier parte del mundo y sin ser detectado por radares. Estados Unidos no tiene esa capacidad. Por eso es que Estados Unidos tiene como un aproximado de 900 bases por todo el mundo para poder llegar a todo el mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que Rusia va a derrotar a Estados Unidos o Estados Unidos va a derrotar a Rusia en el caso de una guerra. Quiere decir que están obligados a ponerse de acuerdo. Porque una guerra entre Rusia y Estados Unidos, una confrontación militar, equivaldría a que nos vamos a quedar, no sé cuántos van a quedar vivos después, ¿va? Entonces es absurdo eso. Y China es una potencia económica. Y aquí yo quiero hacer una diferencia. Estados Unidos es una potencia financiera, pero China es una potencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos tiene el dólar como moneda de referencia mundial, pero el dólar es papel. Al dólar no lo respalda el oro, por ejemplo. Estados Unidos está imprimiendo dólares sin ningún respaldo. Entonces ya ha impreso tantos dólares que por eso es que tú ves que en el caso nuestro, que estamos dolarizados, las cosas siguen siempre subiendo de precio. O sea, hay una inflación que está, digamos, disimulada, pero es porque Estados Unidos está produciendo dólares a más no poder. Pero China tiene oro. Entonces China sí tiene dinero que tiene respaldo en el oro. ¿Cuánto? No sabemos, porque es un secreto que China no ha develado, pero algunos hacen cálculos que China tendrá en sus reservas de oro como unas 6,000 a 10,000 toneladas de oro. Esa cantidad de oro, por ejemplo, no la tiene Estados Unidos. Y estas son estimaciones de expertos en el tema, porque China, obviamente, como secreto de Estado, no revela eso, pues. Entonces, en un momento determinado, China puede pasar el yuan a respaldo oro y puede quebrarse al dólar estadounidense. Y esto va a generar una situación, un caos económico. Entonces, por eso también China depende mucho de Estados Unidos, porque ahí es donde vende lo que produce,
Y Estados Unidos necesita de China porque es la que le produce o donde Estados Unidos compra todo lo que necesita Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos renunció, fíjate, a hacer televisores, lavadoras, refrigeradoras, tostadores, licuadoras, todo eso renunció a hacerlo. Antes se hacía en Estados Unidos, pero trasladaron todo eso a Asia, a China. ¿Por qué? Porque los estadounidenses dijeron, allá la mano de obra es más barata, se le paga menos que lo que puede cobrar un estadounidense, y los chinos tienen gente capacitada para poder hacer eso y cobran barato. Entonces China se convirtió, el término que se usa en geopolítica es la fábrica del mundo. Entonces allá se producen todas esas cosas que llegan, hasta las bicicletas se producen en China. Entonces eso le ha dado un gran poder económico a China. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Que eso Estados Unidos no lo puede revertir. Pero, ¿cómo se están repartiendo las potencias en el mundo? Que eso interesa para tu pregunta, ¿no? Es bajo esta óptica. Asia será para China, Rusia se quedará con Euroasia, ¿verdad? Es decir, si tú quieres, la parte histórica que ha sido la Unión Soviética, y Estados Unidos se queda con América. En ese sentido, El Salvador siempre va a estar, a pesar que los Estados Unidos vayan en declive como potencia mundial, El Salvador siempre va a quedar bajo la esfera de influencia política de los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier gobierno salvadoreño está obligado a mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. ¿Estados Unidos va a dejar de ser la potencia mundial? Sí, pero siempre va a ser una potencia. De financiamiento, como lo dijo usted. Y será una potencia que va a influenciar su esfera, y su esfera es Centroamérica, es El Salvador. Entonces, ¿tenemos que tener relaciones con China? Por supuesto. ¿Tenemos que tener relaciones con Rusia? Por supuesto. Y con Estados Unidos también, porque estamos en la esfera de influencia. Es como, por ejemplo, te voy a poner el caso. Ha habido, digamos, así como lo que está teniendo Estados Unidos con El Salvador ahorita, ¿no? Esa confrontación que hay aparentemente, ¿no? La está teniendo Filipinas con China. Rodrigo Duterte ha tenido que salir al paso de unas declaraciones que dio su ministro de Relaciones Exteriores pidiéndole disculpas a China. ¿Verdad? Por esa misma. ¿Y qué otro problema similar en esto? Ucrania con Rusia, ¿verdad? Ucrania está en la esfera de influencia de Rusia, pero quería entrar a la OTAN, quería meterse a la Unión Europea, y Rusia lo impidió, a tal punto que Ucrania tiene una guerra, pues, porque se ha partido el país, porque ahí en Ucrania hay ruso parlante y hay ucraniano parlantes. Entonces, si te fijas, las potencias lo que le quieren decir a las otras potencias es, ok, esto es un tablero de 3, es un juego de 3. Estados Unidos, no te vengas a meter a Ucrania y yo no me voy a ir a meter a América, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se molesta por el avance de China en América Latina, pero se está acercando a Vietnam, por ejemplo, o en el caso a Japón, o en el caso a la India. Pero los estadounidenses, en el caso de la pandemia, por ejemplo, que deberían de ser el líder mundial, que con Rusia y China distribuyeran las vacunas por todo el mundo, lo que ves es que Estados Unidos se cierra y dice, no, las vacunas van a ser para nosotros. Y ahí que vea el mundo que hace. Un líder mundial, una potencia mundial, no actúa así. ¿Tiene que proteger a su gente? Por supuesto, pero también comparte. Entonces, de alguna manera, digamos que ese es el escenario en el que estamos viviendo. El Salvador, ¿qué es lo que debe de hacer? El Salvador debe de entender ese escenario que te he contado, y debe de ser amigo de los tres. Históricamente, estamos más identificados con los estadounidenses, por lo que tú querrás, por los 3 millones que viven allá, la cultura que consumimos aquí de música, cine y televisión, y el más media, todo es estadounidense. El idioma segundo que los salvadoreños hablan es el inglés, entonces después del español. Entonces, de alguna manera, el área cultural, económica y geopolítica de El Salvador es Estados Unidos. Entonces, de algún momento de acá, a mí me sorprende, por ejemplo, escuchar que hasta un sentimiento antiestadounidense. Y esto, fíjate, tu pregunta me permite a mí, a la audiencia, decirles que
primero, no se equivoquen quienes estén creyendo que el salvadoreño tiene un discurso antiestadounidense, porque no lo es, no existe. No ha existido ese discurso antiestadounidense en El Salvador. Es precisamente por eso que aquí no triunfa la revolución que llevan a cabo 5 organizaciones guerrilleras marxista-leninistas. Porque el salvadoreño no es antiestadounidense, como si lo es, por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua históricamente con Sandino y más atrás con William Walker se volvió antiimperialista. O sea, ahí sí hay un discurso, digamos, ¿verdad?, antiimperialista que puede calzar, y por eso triunfa la revolución sandinista. El Salvador no es, digamos, antiestadounidense, por lo tanto, alegar que hay soberanía, que hay, digamos, no hay que agachar la cabeza frente a los Estados Unidos, y que cualquier acción que el gobierno de la administración Bukele tome en contra de Estados Unidos tiene que relacionarse con la dignidad nacional, es un error geopolítico pensarlo así. Porque las relaciones internacionales, fíjate, no se están basando en, digamos, en el Popol Vuh, o en mi idea o tu idea de dignidad nacional que tengamos. No, las relaciones internacionales se basan en el derecho internacional. Y el derecho internacional, lo que entiende Estados Unidos, que es lo que le ha dicho a la administración Bukele, es: usted podía destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal, y al Tribunal Supremo Electoral si quiere, y a la Corte de Cuentas de la República si quiere. Usted puede destituirlos a todos, porque la ley lo faculta, pero siga el debido proceso. Entonces, lo que los estadounidenses están pidiéndole al gobierno salvadoreño cuando dicen rectifique es: hubiera destituido a esta gente usando el debido proceso. Entonces, la argumentación es básicamente esa. No es si la dignidad, no es si se está violando la soberanía salvadoreña, no está eso en discusión. Es que hay un concierto de naciones al que El Salvador pertenece, y lo que regula ese concierto de naciones es el derecho internacional. Entonces Estados Unidos le dice a El Salvador: bueno, usted dice que no lo va a hacer, ya el presidente ha dicho que no va a retroceder, perfecto, es una decisión soberana del Salvador, pero nosotros las relaciones con usted las basamos, entre otras cosas, y esto sí es importante que lo entiendan los salvadoreños, en la ayuda económica que brindamos a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Usted le está pidiendo ahorita a estos organismos un financiamiento de 2.300 millones que el gobierno necesita, y entonces nosotros se lo vamos a bloquear ahí, y que sea la gente la que se dé cuenta en el 2024, ¿verdad?, que pelearse con esta, ojo, que esto se llama en ciencia política golpe suave, ¿verdad?, y que sea el pueblo el que se dé cuenta en el 2024 que su administración, al pelearse con Estados Unidos, no logra el desarrollo económico, y que China, a pesar que le ofrezca ayuda no reembolsable, no le va a ayudar a sacar al país del atraso económico o del hoyo financiero que tenemos, como si lo podría hacer respetando la democracia, la transparencia, el combate a la corrupción. Básicamente ese es el discurso, digamos, de la administración Biden hacia El Salvador. Ok, perfecto. Licenciado, vamos a tener que hacer una primera pausa, y precisamente de ese tema vamos a entrar después de los cortes comerciales. Ese convenio que se aprobó en la Asamblea Legislativa, se presume que son $500 millones, se presume. Eso lo vamos a analizar después de la pausa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, sigamos conversando con el analista político, el licenciado Marvin Aguilar. Licenciado, estábamos comentando y sobre todo usted explicando sobre todo esto de la historia y de la repartición de poderes en todos los continentes. Pues, ¿se podría aquí en El Salvador romper una relación bilateral con Estados Unidos? No, pero lo que sí, digamos, si la escalada no baja entre los tuits del presidente hacia los Estados Unidos... Bueno, y de hecho, hace 2 semanas acá estuvo el enviado especial de Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde precisamente en una entrevista televisiva de aquí del país dijo que lo ideal sería que volviese el país como estaba hacia el 30 de mayo, hasta el 30 de abril. Eso no va a pasar. 30 de abril. Eso no va a pasar. De hecho, ahí está el tuit del presidente. Eso no va a pasar. Entonces, las cartas están ya, digamos, mostradas. Estados Unidos ya dijo que quiere, el gobierno ya respondió qué es lo que va a hacer. Entonces, yo no creería que va a haber un retroceso, primero porque sería una derrota política para el presidente Bukele. Y el presidente ¿Política Bukele... por qué? Porque significaría que se equivocó. Y ya, fíjate, esto yo no lo comparto como analista político, y no solo es un problema del presidente Bukele, es un problema de los políticos en el mundo. Hay una norma... ¿Mandatarios o...? Mandatarios y políticos. Okay. Jamás aceptes que te equivocaste. Nunca aceptes que te equivocaste. Es una máxima en política. Por eso, ahora, pero un político no se puede equivocar, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendan? Que pensé bien la decisión que vas a tomar para que no tengas que estarte rectificando o retractando de lo que dijiste o lo que hiciste. Entonces, es una máxima en política. Nunca te retractes. Te lo voy a traducir al lenguaje popular. ¿Tú has oído este refrán que dice que es preferible pedir perdón que pedir permiso? Sí. A eso se refiere más o menos esa idea de que un político nunca se disculpa, nunca pide perdón por los errores incluso. Por eso le cuesta mucho a los políticos pedir perdón, y cuando un político pide perdón por algo que ha hecho, se sale totalmente del libreto de que estamos acostumbrados de un político. Entonces, romper relaciones diplomáticas, no creo, porque sería más que todo un fracaso para la administración Biden, perder a un aliado histórico como lo hace El Salvador, y sería un problema económico y político para El Salvador. Entonces no le conviene a nadie. Creo que es demasiado exagerado decir que se pueden llegar a romper relaciones diplomáticas. ¿Qué puede pasar? Si la escalada no baja, ¿verdad? De tweets y declaraciones y revelaciones de parte de los Estados Unidos, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, no nombrarán embajador en lo que resta del periodo del presidente Bukele, lo cual es un desaire diplomático, ¿verdad? Hay que entender esa lectura. Sin embargo, aquí en el país quien ha dado la cara, si lo podemos decir así, es el encargado de negocios. Claro, de la embajada de los pero Estados lo correcto es que haya embajador. Eso es lo correcto. Por cierto, si mencionamos y abonamos más a esto del pedir perdón que pedir permiso, si recordamos, licenciado, la cadena nacional, la anterior cadena nacional donde estuvo todos los diplomáticos internacionales, no estuvo él. Claro, ese es un desaire. Ahí el presidente, es lenguaje diplomático. Nuevamente justificó. Es un lenguaje diplomático, no voy a tus convocatorias. O sea, ojo, hay que leer eso bien. Incluso cuando viene el enviado, Ricardo Zúñiga Harris, y dice, esta no es una visita de cortesía, de entrada te está dejando un mensaje diplomático serio, fuerte. Ahora bien, aunque sí hubo una reunión con el presidente tenía que ser, para eso venía. Incluso esa reunión ya estaba acordada antes de venir para que no fuera a pasar que no se reunía, ¿no? Como pasó la primera vez. Entonces, ¿qué más además de no nombrar un embajador? Cancelar visas a algunos funcionarios, liberar una lista más amplia de funcionarios vinculados a la corrupción, al narcotráfico, ¿verdad? En El Salvador. Eso no sería raro que suceda a lo largo de estos 3 años que restan de la administración Bukele, porque esto va, nombres como los que se liberaron esta semana, va a ser una constante en estos 3 años. Que ya vamos a entrar en ese tema. ¿Qué más puede suceder? Cancelar visas, decía. Los créditos, por ejemplo, pueden, el gobierno necesita este año 2.300 millones, y el Fondo Monetario Internacional puede decirle, bueno, si usted no me garantiza que va a fortalecer las CICIES, por ejemplo, con una ley en la Asamblea Legislativa, que la aprueben ya, que es una ley que le dé primero, la constitucionalidad que por este momento no tiene la CICIE.
una ley que garantice la independencia de las CICIG del gobierno y de la fiscalía, algo así como la CICIG guatemalteca, ¿no? Que tenga esa, digamos, ¿verdad?, esa potestad, pues yo no le doy dinero, ¿verdad? Entonces, se ha rumorado mucho, fíjate, lo cual no es tan sencillo, que por ejemplo El Salvador se vaya con China y ya no necesite préstamos de los organismos estadounidenses, ¿no? Pero eso es un poco complicado para El Salvador. O sea, vamos a ver, China tiene, la deuda salvadoreña es como 28 mil millones de dólares, ¿no? China tiene ese dinero, China te lo puede dar, para China no hay ningún problema. Esos 28 mil millones lo anda Xi Jinping en la billetera, se lo saca y se lo da, porque China es una potencia económica. Vale. Pero el problema es que si El Salvador pacta créditos con China, se sale, fíjate bien, del ranking, se sale de la evaluación de las calificadoras de riesgo, las Standard & Poor's, la Moody's y la Fitch Rating, ¿no? Que son las que hacen un análisis de los países para que vos vayas a invertir, para evaluarte. Entonces, porque ya El Salvador caería en un rango donde te dan dinero, pero no te exigen transparencia, combate a la corrupción, digamos, democracia, respeto a las minorías, respeto a la oposición, respeto a la libertad de expresión. Entonces, que son elementos que también son considerados en la actualidad por Occidente, es decir, Europa y los países americanos, para poder otorgarte créditos, porque no, la idea es que no van a estar financiando gobiernos que atenten contra los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que gobiernos que tengan masacres, ¿verdad? Y que maten gente y todo eso. Entonces, sí, la política de China, la política exterior de China es no intervenir en los asuntos de los países. El principio de no intervención. Entonces, pero Occidente no piensa así. O sea, China tiene todo el derecho a no intervenir, tiene todo el derecho, porque le asiste una digamos, una doctrina jurídica internacional que la tiene y es correcta. Estados Unidos tiene derecho a intervenir, como ya lo sabemos, ¿no? Sí, tiene derecho, porque es su doctrina exterior, de política exterior. ¿No te gusta que intervenga Estados Unidos? Bueno, entonces no le pidas dinero. Entonces pacta con China, es una posibilidad. Pero te salís de todo, digamos, ¿verdad?, ese círculo de evaluaciones, de estándares internacionales a los que El Salvador se ha sometido históricamente. Entonces vas a tener que crear otros estándares, vas a tener que crear otras, digamos, ¿verdad?, otros modelos de evaluación para demostrar que tu país está desarrollando y está creciendo, ya no lo que históricamente se había venido utilizando. Eso significaría que El Salvador pasaría a nivel internacional a los criterios de evaluación, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Corea del Norte, ¿verdad? Donde, por ejemplo, cuando estudias la América Latina, por ponerte un caso, Cuba es un ejemplo que se debe de estudiar separado de los demás países, porque las condiciones y la forma en que hay un gobierno en Cuba emanan de una revolución que es totalmente distinto a cómo han llegado los gobiernos en el resto del continente, que es a través de elecciones. Entonces, por eso el ejemplo cubano, todo lo que se va a estudiar en Cuba, los diferentes índices se estudian desde el punto de vista de que hay una revolución, ¿verdad? Y que ese sistema funciona así porque así lo establece la revolución. Entonces se analiza desde otra óptica, ya no entra en esos estándares. Entonces, El Salvador tiene, digamos, la posibilidad soberana de tomar esa decisión. Sí, la puede tomar. El punto es, y es aquí donde le veo un problema, es que como país, y esto, ojalá que tu audiencia no me lo vaya a malinterpretar, porque hay muchos fanáticos, ¿verdad?, en estos días, El Salvador no tiene la capacidad para poder destruir todo lo que está, que no sirve, que estoy totalmente de acuerdo con el presidente Bukele en el sentido que este país no sirve y hay que cambiarlo. Pero cambiarlo, ¿por qué? Te voy a contar algo. Atlacat no existió, es mentira. Y sin embargo ahí tenemos una escultura de Atlacat. Vaya, entonces, si les vas a quitar Atlacat a los salvadoreños, ¿a quién tenés que ponerle, pues? Les tenés que poner a un indígena que sí existió. Yo te puedo mencionar a Anastasio Aquino, pero no los podés dejar sin la identidad indígena.
Entonces, si vas a quitar este país que no sirve, tenés que poner un país que sí sirve. ¿Cómo lo vas a construir? Y para eso necesitas una gran capacidad intelectual, académica, económica, política. Que te diré, El Salvador no la encontrás en Arena y en el FMLN, que son partidos que detrás de ellos estaban dos ideologías fuertes, que es la izquierda y la derecha. Entonces, ¿la tendrá El Salvador ahorita esa capacidad? La comunidad internacional dice que no la tenemos esa capacidad, y por lo tanto intervienen, ¿verdad? Porque aquí no hay Nobeles de economía, aquí no hay Nobeles de literatura, aquí no hay Nobeles de física, ni de química, ni de medicina, que nos podrían decir que tenemos un bagaje para construir una nación fuerte, que se le puede imponer al mundo y decirles, miren, nosotros podemos aquí. O sea, que yo quiera, que yo diga, que yo, es que podemos, es que sí. No, hombre, sí, ¿qué es lo que hace el salvadoreño? Cuando lo analizas culturalmente, mejor se va de aquí. No quiere cambiar este país. ¿Y a dónde se va? A países que ya han cambiado las formas, digamos, primitivas de civilización por formas más desarrolladas de civilización. Entonces, y esto que me lo va a entender toda la gente, que es un ejemplo fácil, es ese otro refrán. Bien dicen, nosotros los antropólogos decimos que en los refranes está la sabiduría popular, ¿va? ¿Has escuchado aquello que dice que la selección nacional jugó como nunca, pero perdió como siempre? Eso te explica, o que juega muy bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo va. Esa es la cultura salvadoreña. Que empezamos algo con entusiasmo, pero después bajamos. Exactamente. Ok, licenciado, tenemos que hacer la siguiente pausa. Al volver ya vamos a darle ultimátum a este tema porque tenemos que abordar uno más. Así que no nos cambie, que está interesante esta conversación. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, continuemos entonces conversando con el licenciado Marvin Aguilar. Licenciado, entonces, ¿cómo queda El Salvador con la ratificación de un convenio económico con China no reembolsable, que si nos vamos por tweets del presidente de la República son $500 millones? Sin embargo, estas declaraciones en el primer órgano de Estado también surgió un poquito de controversia, si era o no esa la cantidad de este convenio. Bueno, yo creo que lo que ratificó la Asamblea Legislativa son 400 millones de yuanes, que traducido a dólares estadounidenses son 64 millones de dólares estadounidenses. No los 500 que ha dicho el presidente. O sea, eso serán los yuanes, en yuanes, ¿verdad? Esta cooperación se firmó en diciembre de 2019, cuando el presidente Bukele visitó China. Esto incluía una planta procesadora de agua, si te acuerdas, un estadio y la biblioteca, ¿no? Entiendo, ¿no? Que eso era, ¿no? Sí, la reparación también de calles. Ajá, exacto. Entonces, de alguna manera, digamos, eso ya se sabía hace año y medio. Sí. Entonces, no sé cuál es la sorpresa. Lo que ha hecho hoy la Asamblea es ratificar que China pueda implementar esa ayuda no reembolsable a El Salvador. Ahora bien, China te ayuda una vez, ¿verdad? China tiene esa forma de ser. O sea, China te prestará dinero ya, pero eso ya es otra negociación, es otra cosa. No quiere decir que, digamos, que China con esto o ha comprado a El Salvador o al gobierno, nada de eso. Eso es una deferencia que tuvo China para establecer las relaciones diplomáticas con El Salvador, ¿no? Y por todo lo que se implementó o lo que significó el rompimiento con Taiwán, ¿te acuerdas? Y todo eso. Ahora, China vendrá a El Salvador y hará esas cosas. Y después se va a ir, como lo hizo, por ejemplo, con Costa Rica, que les construyó un estadio. Como lo ha hecho en diferentes países donde,
llega y dona cosas y las construye y se va. O sea, no hay que, digamos, ver ahí fantasmas donde no los hay. Ahora bien, El Salvador, a pesar de eso, lo que hay que ver es la realidad política, ¿no? El Salvador sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional los préstamos que necesita, los 2.300 millones que necesita. Y está negociando con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, implementar el cobro del IVA a las transacciones electrónicas, implementar la factura electrónica, una reducción de un aproximado como de 900 millones del aparato estatal, que puede ser en gasto corriente, es decir, los gastos, las compras que hace el Estado, o despedir gente. ¿Verdad? Entonces, y eso lo está negociando el gobierno de El Salvador, lo hemos sabido, porque lo ha dicho el ministro de Hacienda, con el Fondo Monetario Internacional. Incluso está en la mesa de discusión el subir el IVA a 3 puntos. ¿Verdad? Entonces, el gobierno no quiere subir el IVA. Entonces, de algún lado tendrá que, digamos, sacar dinero para compensar la contrapartida que está pidiendo, digamos, ¿verdad? Los organismos internacionales. Eso lo está negociando El Salvador en estos momentos o en estos días con organismos estadounidenses, ¿verdad? No lo está negociando con la Oficina de Cooperación China, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, o sea, ahí es donde está el dinero, donde está, digamos, ¿verdad?, lo que hay que ponerle atención. ¿Estados Unidos ha colaborado con El Salvador? Sí, por ejemplo, solo para la pandemia ha dado como 28 millones de dólares. Y la cooperación estadounidense, si tú quieres, cada quinquenio, ¿verdad?, ha oscilado, si ves para atrás, ¿verdad?, entre unos 300 millones de dólares, ¿verdad?, cada 5 años. La cooperación estadounidense es histórica, pues. Bueno, incluso nos pagaron la guerra, pues, que nos teníamos aquí. Entonces, China va a ayudar tanto tiempo y va a ayudar con muchas cantidades de dinero. No, porque la cultura china te ayuda a salir de la pobreza y te puede prestar dinero, pero le vas a tener que pagar. China nunca te va a condonar la deuda de nada. Y los intereses chinos son mucho más altos que los intereses que te va a cobrar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es, digamos, ¿verdad?, las cosas que cualquier gobierno tiene que evaluar, digamos, a la hora de contraer empréstitos en nombre del país. Porque hay una cosa que aquí nos está discutiendo y que me gustaría dejar, digamos, en el aire para la audiencia. Okay. Y es que también endeudar al país de manera desproporcionada, lesiva para los intereses de la nación, es un delito penal que puede ser perseguido más adelante. Endeudar al país de una manera lesiva para el pueblo en un futuro puede ser un proceso penal para los políticos que endeudaron al país a una manera galopante que nos dejaría una situación, si tú quieres, como la Argentina, ¿verdad?, o al país quebrado. Eso en el futuro puede tener repercusiones penales para los políticos que han hecho eso. Ojo con esa situación de cómo te vas a endeudar y con quién te vas a endeudar. Y me gustaría a mí, te estoy diciendo esto porque ya hubo un antecedente histórico en el país. El país hizo préstamos, fíjate que después no pudo pagar, específicamente con el tren, con los ingleses. Y tú sabes que los británicos embargaron la frontera salvadoreña, ¿va?, para cobrar todo lo que ingresaba al país y recuperar la deuda que habían hecho para hacer el tren, porque el Estado no pudo pagar la deuda. Entonces ya pasó en el país. Entonces, ¿quién intervino para salvarnos de esa humillante, ¿verdad?, situación de que nos embargó un imperio, que era el británico, ¿va?, nos embargó las fronteras? Estados Unidos. Estados Unidos compró los trenes. Y los estadounidenses no eran tan, digamos, tan salvajes de embargarnos la frontera. No, nos dejaron que pagáramos, ¿verdad? Y ellos hicieron el negocio de los trenes. Entonces, eso que ya está en la historia del país, hay que revisarlo, pues, así de cara al futuro. Bien. Licenciado,
habrá que estar a la expectativa de lo que suceda con estas relaciones bilaterales entre El Salvador y China y por supuesto qué es lo que suceda entre Estados Unidos y El Salvador. Cambiamos de tema, licenciado, y precisamente lo que usted mencionaba sobre que esto podía a largo plazo catalogarse como un delito y pues usted lo dijo, es delito. Sin embargo, también si hablamos de funcionarios o exfuncionarios, nos hemos dado cuenta que ha salido una lista que quisiera que lo abordáramos a detalle. Si esta lista es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde detalla a 5 políticos, unos exfuncionarios y una persona que es actualmente la de gabinete de Estado, la jefa de gabinete. La jefa de gabinete de la presidencia, Carolina Recinos, señalada por presuntos delitos. Bueno, lo que hay que entender es esto. Estos nombres no pertenecen, aunque podrían aparecer, en lo que se llama la lista Engel. Esta ley... No es la lista Engel. No es la lista Engel. Esta ley que da origen a la lista del ex senador Eliot Engel fue aprobada en diciembre del 2020. Esta ley establece que el Departamento de Estado tendrá que elaborar una lista de funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador en el ejercicio, ¿verdad? Es decir, funcionarios actuales que estén en el ejercicio, que estén vinculados a actos de corrupción. Ahora, Estados Unidos tiene una serie de agencias que ven diferentes temas. Por ejemplo, la DEA elabora un listado de narcotraficantes. Ahí van políticos, van empresarios y van narcotraficantes, ¿verdad? Como tal. Entonces, es la DEA la que ha, digamos, en el caso de El Salvador, hablado de los diputados suplentes del PCN que han sido incluso procesados en Estados Unidos por narcotráfico. Es ese listado de la DEA la que estableció lo de los perrones en el oriente del país o el cartel de Texas en el occidente del Salvador. Esos son listados que manejan incluso los Estados Unidos. El Departamento de Estado va a elaborar esa lista Engel que está vinculado con la corrupción de funcionarios actuales. Ahí aparece, por eso es que ves que de alguna manera, digamos, Carolina Recinos pueda que esté en ese listado. Y cuando se elabora ese listado, porque se viene elaborando desde enero, ¿verdad? Era ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas. Entonces, por eso que me imagino aparece ahí, porque se estaba elaborando ese listado, se comenzó a elaborar cuando todavía Rogelio Rivas era ministro. El Departamento del Tesoro también elabora otro listado, que está vinculado, por ejemplo, al lavado de dinero. Este Departamento del Tesoro es el que ha incluido en un listado a José Luis Merino, porque le acusa a Alba Petróleo de El Salvador de haber lavado de todo el dinero de Venezuela como 1.200 millones de dólares y sacarlos vía El Salvador a paraísos fiscales. Esa es una cosa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, quien ha liberado esta información que vemos, esa lista, es obviamente la congresista Norma Torres. Porque como tú sabes, en Estados Unidos, al igual que aquí incluso los diputados, tienen acceso a mucha información que se las pueden dar los ministerios, la policía, o sea, la asamblea, las entidades están obligadas a pasar esa información. En Estados Unidos también. Entonces, Norma Torres tiene ese acceso a todas estas agencias que yo te estoy diciendo. Una congresista que causó revuelo. Claro, o sea, tienen el poder pues para hacerlo. Ella lo que está ejerciendo es el poder que tiene. Entonces ella pidió a todas las agencias, ¿verdad?, de Estados Unidos que tengan nombres de salvadoreños involucrados incluso está la lista Magnitsky, que la hace también el Departamento de Estado de violaciones a los derechos humanos. Esa lista ya se liberó y ahí están todos los militares que, están involucrados en la masacre de los jesuitas, incluyendo el exdiputado del PCN, el coronel Almendaris, por la muerte de una médica de origen española que murió en 1990, ¿verdad? Entonces, bajo tropa al mando del coronel Almendaris. Entonces, si te fijas, lo que estamos viendo en ese listado, en esos 5 nombres que se publicaron, es la mezcla, ¿verdad?, de diferentes agencias estadounidenses que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con, con el crimen organizado. Por ejemplo, hay otro listado también, fíjate, el de inmigración, vea, que establece
Por ejemplo, si tú tienes visa, ¿por qué llegas tanto a Estados Unidos y a qué llegas a Estados Unidos? En ese sentido, Estados Unidos le ha cancelado las visas a Will Salgado, el alcalde de San Miguel, a su hermana Sandra Salgado, al exalcalde de Arena de la Unión, Ezequiel Mía. ¿Va? Entonces, esto no es nuevo, siempre lo ha hecho Estados Unidos. Para el caso, en el tema, si te interesa, actual de Israel y Palestina, Estados Unidos ha establecido que uno de los partidos, fíjate, radicales de Israel, que incluso está pidiendo la destrucción de Palestina, ¿no?, es una organización terrorista. Ha declarado a un partido de Israel como organización terrorista, Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, le declaró a 70 miembros cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salman, ¿verdad? 70 personas cercanas al gobierno de Arabia Saudita y al príncipe les canceló la visa precisamente por estar involucrados, ojo, en la muerte y destazamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía. Entonces, esto lo hace Estados Unidos con un montón, acaba de ponerle sanciones a Estados Unidos, ha puesto sanciones al dueño de una televisora en Ucrania por actos vinculados con el presidente Zelensky en Ucrania, y que crees que, además de ser dueño de la televisora en Ucrania, era el jefe de gabinete del presidente Zelensky en Ucrania. Entonces, esto lo hace Estados Unidos por todos lados. Pues lo que quiero decir es eso. Ahora, ¿es cierto ese listado o es falso? Que creo que eso debería de ser la gran pregunta que los salvadoreños nos deberíamos de hacer. Y eso lo quisiera que lo abordáramos, pero después de la pausa, licenciado, porque sí, tenemos que hacer una pausa comercial. Al volver ya nos quedan pocos minutos y pues daremos las conclusiones sobre este tema. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar el tiempo, 2 minutos nos quedan alrededor, así que, bueno, lo vamos a abordar rápidamente. Licenciado, ¿es cierto o será falsa este listado de estos 5 funcionarios y exfuncionarios de nuestro país? Que, por cierto, el actual fiscal de la República, Rodolfo Delgado, pues tampoco emitió ninguna declaración cuando le preguntaron que si se iba a abrir un expediente sobre estos casos. El listado es cierto. Las acusaciones que hace Estados Unidos cuando va a acusar a alguien, ¿verdad?, es bien fundamentada y ellos saben toda la información que tienen. ¿No podría suceder lo mismo de mejor pido perdón a pedir permiso? No. Estados Unidos solo tiene, digamos, un antecedente cercano donde se falsearon, fíjate, información para derrocar a un presidente, que es en Irak con Saddam Hussein. Mintieron. En los informes estadounidenses decían que habían armas de destrucción masiva y esas armas no existieron. Ahora, Saddam Hussein era un dictador que había que quitar, es correcto, pero Estados Unidos mintió en las causas para quitarlo, no en lo malo que era Saddam Hussein. Eso no legitima la invasión a Irak, por supuesto. Ahora, en el caso de informaciones que tienen de los gobiernos como los nuestros, donde Estados Unidos no tiene ningún, digamos, interés de invadirnos, ni de robarnos nuestro petróleo, y nuestro gas, y nuestros diamantes, y nuestras tierras raras, sí es una información que los estadounidenses no van a liberar, ¿verdad?, si no tienen unas pruebas y una evaluación de la situación en el terreno, que para eso en la embajada estadounidense aquí en Antiguo Cucatlán tienen toda una serie de oficinas que estudian eso. Entonces yo estaría preocupado porque que como funcionarios, ¿verdad?, este es un mensaje político, y esto es importante entenderlo, es un mensaje político de la administración Biden a la administración Bukele. Es un mensaje político y creo que es el primero de varios mensajes políticos que le van a enviar. De forma rápida, entonces, ¿qué tiene que suceder aquí en el país?
Bueno, el gobierno, la administración Bukele, tiene que hacer los cambios que tiene que hacer, pero tiene que respetar las leyes, el juego democrático. Eso es todo. Si eso se hace, este país puede caminar de la mano y sin pelearse con la comunidad internacional. Es que vamos a ver, el mandato que le dio el pueblo a la administración Bukele el 28 de febrero, al darle todo el poder, no es andar peleate con Estados Unidos. Es cambiar el país, y lo que le está pidiendo a la comunidad internacional es que siga las reglas. Es que hay que cambiarlo, es correcto, pero siguiendo las reglas. Ok. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias. Y por supuesto a ustedes que están en casita también, gracias por habernos acompañado. Pues vamos a ver si hacemos una parte 2 de esta entrevista, o sobre todo también seguir analizando lo que sucede en nuestro país, que es muy interesante conversar con el analista Marvin Aguilar. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.